a usar este algoritmo a modo de repaso, digamos, por ahí si alguno está medio boleado de información. Partamos desde acá, desde cuando iniciamos nosotros el proceso. Habíamos dicho, y lo que tiene que quedar súper claro es que el motivo que hizo que el paciente esté ventilado tiene que estar resuelto o en vías de resolución, ¿sí? Sí o sí, es una condición, es la primera condición y es lo que van a leer en todos lados. Luego hacemos la evaluación diaria de aptitud, ¿sí? Lo revisamos al paciente bedside, en la cabecera. Tenemos que considerar todos estos aspectos que habíamos mencionado anteriormente, el aspecto neurológico, el hemodinámico, lo metabólico, el aspecto infectológico, ¿sí? Todo lo que nos puede hacer sospechar de que el paciente está apto para salir de la ventilación mecánica. Si el paciente no cumple con estos criterios, ¿qué hacemos? El paciente continúa en su modo ventilatorio que se encuentra adaptado, si podemos cambiar y ese cambio le va a generar un beneficio, perfecto, y hacemos una valoración diaria, ¿sí? O sea, nos mantenemos en esto, en esta preguntita, ¿resolvió? ¿No resolvió? Y evalúo todos los aspectos para ver si puedo seguir avanzando, ¿está? Ahora bien, si hicimos todo esto y el paciente cumple los criterios, puedo usar alguno de los predictores que habíamos dicho, según el tipo de paciente, o si a mí me genera muchas dudas. Si no, si el paciente cumple con estos criterios, puedo hacer una pruebita, una preprueba, se llama, hacerlo en modo espontáneo o CPAP durante 5 minutos y ver cómo responde, y medir acá el índice de Tobin que habíamos visto, si nos da alto o no. Y podemos pasar a la prueba formal de ventilación espontánea, que es donde habíamos dicho que el paciente realmente inicia la ventilación espontánea. Continuamos con esto, vemos si el paciente tolera o no. Acá están incluidos todos los signos que vimos previamente de intolerancia a la prueba, si habíamos visto la desaturación, la taquipnea, el uso de músculos accesorios, la sudoración, el deterioro del sensorio, ¿sí? La hipertensión, cualquiera de esos signos que a nosotros nos den la pauta o nos digan, este paciente no está tolerando esta prueba. Entonces si el paciente no lo tolera, lo tengo que volver a reconectar. Habíamos dicho en un modo que lo mantenga confortable, no es necesario reiniciar sedación, y continúo con la valoración diaria, ¿sí? Vuelvo acá y sigo evaluando. Ahora bien, hice la prueba de ventilación espontánea con la técnica de interrupción que vimos, que eran 3, tubo en T, soporte y CPAP. Elijo la que más me guste, en este caso voy a elegir tubo en T. El paciente toleró, anduvo perfecto en la prueba, no tuvo ningún signo de intolerancia, de fatiga ni de nada, entonces pasa la prueba con éxito, y llega el momento donde tengo que evaluar si puedo extubar, ¿sí? Entonces acá aparece en escena la palabra que habíamos visto de extubación, que era el retiro de la vía aérea artificial, que es el otro componente de este proceso, ¿sí? Nosotros habíamos dicho cuando comenzamos la clase que en este proceso teníamos 2 componentes. Uno era sacar el soporte ventilatorio y el otro era sacar la vía aérea artificial, ¿sí? Hasta acá todo lo que vimos es qué tenemos que hacer, qué tenemos que tener en cuenta para sacar esa asistencia ventilatoria que le estamos dando al paciente. El paciente la pasó bárbaro, pudo respirar solo, entonces ahora es donde vamos a evaluar los criterios para ver si podemos seguir avanzando y podemos retirar esa vía aérea artificial. No sé qué pasa internet. Me ven sin problema, ¿no? Sí, se te ve tranquilo, sí, se te ve perfecto. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, ¿sí? Si el paciente pasaba con éxito la prueba, nos planteábamos la extubación, sí, que sería el retiro de la vía aérea. Y esto es importante porque si no lo hacemos nosotros, hay veces que lo hace el paciente solo, ¿sí? Entonces deberíamos ser nosotros los que toman esta decisión.
Y esto de éxito y fracaso lo puse acá porque en ningún momento del slide mencioné cuándo se considera que el destete es exitoso y cuándo no. Hay bibliografía que dice que el destete es exitoso cuando el paciente tolera la ventilación espontánea sin necesidad de reinstaurar la vía aérea, al menos por 48 horas. Y hay bibliografía nueva, un poco más actualizada, que amplía el tiempo y lo sitúa a los 7 días. ¿Sí? Si el paciente está 7 días sin necesidad de soporte ventilatorio y sin necesidad de reinstaurar la vía aérea artificial, se considera que ha sido destetado de forma exitosa. El óbito del paciente en este momento posterior a su extubación, hoy en día también se considera fracaso de extubación, y esto es más que nada con fines de reportar los datos. Bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que evaluar en este segundo componente, en esta segunda etapa, digamos, de este proceso de retirar la vía aérea? Y tenemos algunos aspectos que son la fuerza de la tos, la competencia de la vía, con todo esto evaluamos permeabilidad de la vía aérea superior, y después hacemos valoraciones principales, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a medir? La fuerza para toser, ¿sí? La fuerza tosígena la vamos a objetivar con la Pmax, con el pico flujo expirado. Estos son los puntos de corte que el paciente debería tener. Para una Pmax tiene que ser mayor de 40 centímetros de agua y el pico flujo expirado mayor a 60 litros por minuto. Esto es en un paciente intubado que no tiene cierre glótico. En pacientes con cánula de traqueostomía, el punto de corte para el pico flujo expirado se posiciona mayor, ¿sí? 160. Después, otro aspecto importante, dijimos las características de las secreciones, es un aspecto muy importante porque ahora lo que tienen que pensar es que si nosotros retiramos la vía aérea artificial, ya no vamos a poder acceder a la vía aérea en el caso de que el paciente no tenga buena fuerza para toser y no pueda manejar él solo sus propias secreciones, las vamos a tener que sacar nosotros, se las vamos a tener que aspirar. Y si el paciente tiene mucho volumen de secreciones y requiere aspiraciones frecuentes, es muy probable que el paciente pueda fallar en el proceso de retirada, ¿sí? Entonces son todas condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de plantearnos si extubamos o no al paciente. Y después tenemos este ítem de permeabilidad de la vía aérea superior, donde podemos evaluar el riesgo de obstrucción, si la vía aérea natural puede responder con edema, con estridor, y hay una pruebita que se hace que se llama Kaflik Test, que no se hace a todos los pacientes, no se hace de forma rutinaria, sino en situaciones donde nosotros consideramos que puede haber una posibilidad de edema de la mucosa, y son pacientes, por ejemplo, que cursaron toda su internación con excitación psicomotriz, ¿sí? Se movieron de un lado para el otro, entonces todo el circuito ventilatorio y el tubo tracciona dentro de la vía aérea, o pacientes que ya se hayan reintubado, o pacientes que ya hayan desarrollado estridor laringio, ¿sí? Y en esos pacientes decidimos hacer esta pruebita que se llama Kaflik Test, que lo que hacemos es medir la diferencia de volumen expirado con el balón inflado y con el balón desinsuflado. Si ya vieron vía aérea artificial, vieron que tanto la cánula como el tubo endotraqueal tienen un baloncito, ¿sí? El balón endotraqueal que tiene la función de hacer neumooclusión. Entonces nosotros tomamos el valor del volumen que expira el paciente con el balón inflado y lo volvemos a medir al mismo volumen expirado con el balón desinflado, ¿sí? Lo que buscamos es que realmente haya pasaje de aire a la vía aérea superior, ¿sí? Esta diferencia tiene que ser mayor a 110 o mayor al 12% de diferencia entre el volumen. Y esto sería una prueba negativa, o sea que el aire realmente está pasando, ¿sí? O sea que yo tengo menos riesgos de que haya un desarrollo de obstrucción de la vía aérea superior una vez que yo retiro la vía aérea artificial. Puedo hacer una medición cualitativa también en esta etapa, donde lo que hago es hago auscultación cervical una vez que desinsuflo el balón y ausculto el pasaje de aire a vía aérea superior.
Si no pasa aire, es importante, ¿sí? Si no hay pasaje de aire, la prueba es positiva y yo tengo riesgos de que el paciente haga un edema laríngeo o haga estridor laríngeo una vez que yo retiro la vía aérea. De nuevo, no es una prueba que se haga de rutina, solo cuando nos va a enriquecer la toma de decisiones. En este slide vemos una kinesióloga que está evaluando la fuerza tosígena, ¿sí? Está midiendo Pmax, acá tenemos el pico flujo, y esta es la fichita donde nosotros volcamos todos los datos previo al inicio de la prueba, ¿sí? El nivel de sensorio del paciente, PAFI mayor a 200, habíamos dicho, el uso de drogas inotrópicas, que dijimos que no es necesario que el paciente no tenga ninguna droga inotrópica, sino que estas pueden estar en descenso o a dosis bajas, el nivel de presión positiva, que esté afebril y cómo se comportan los signos vitales, ¿sí? Al inicio y cómo se va modificando a los 5 minutos, y después hacemos lo mismo en todo el tiempo que dure la prueba. Lo importante siempre es, antes de iniciar, tener un objetivo de duración, ¿sí? Decir, bueno, este paciente, por tal y tal cosa, porque estuvo mucho tiempo ventilado, es un paciente, es un abuelito, tiene más de 70 años, encima es EPOC, así que voy a hacer una prueba más larga, lo voy a dejar 2 horas, y esas 2 horas estoy evaluando al paciente y registrando cómo se comportó durante su prueba, ¿sí? Pasa esto, y ahí es donde empezamos a evaluar todos estos criterios para ver si podemos realmente extubar al paciente, ¿sí? Entonces, de nuevo, siendo reiterativa, si el paciente tolera la prueba para respirar solo, evaluamos ya con la Pmax, con el pico flujo tosido, evaluamos la cantidad de secreciones que tiene, el volumen de secreciones, la frecuencia de aspiración de secreciones. También es importante evaluar el nivel de sensorio del paciente. Si esto está todo ok, el paciente protege la vía aérea. El paciente protege la vía aérea, vamos a proceder a la extubación, que sería el retiro de la vía aérea. ¿Sí? Acá tenemos el mismo algoritmo diciendo básicamente lo mismo, mencionando cuáles son los cuidados, el equipamiento de protección del personal. Y este videito lo hicieron mis docentes. No tiene muy buena calidad, pero vamos a verla. Este video, la particularidad que tiene, porque acá el paciente tiene el barbijo, porque fue una serie de videos que hizo la sociedad, el capítulo de kinesiología intensivista de SATI, para personal no entrenado en el marco de la pandemia del COVID, ¿sí? Por eso el paciente tiene el barbijo. Habitualmente un paciente que no tenga COVID ni que no tenga ningún germen que requiera aislamiento, no usa este barbijo, ¿sí? Muy mala calidad porque lo tuve que transformar al archivo para poder pasarlo en la diapo. Y acá quería mostrarles, esto ya es técnicas de extubación, ¿sí? Tenemos esta técnica donde nosotros apagamos, o sea, el paciente ya estaba sin respirador y desinsuflamos, aspiramos todo, como dice el video, como muestra el video, y retiramos la vía aérea. Y acá tenemos otra técnica de extubación que es compresión positiva continua en la vía aérea, y si ustedes buscan después por ahí, hacen algún tipo de búsqueda bibliográfica, van a ver que hay un videíto también de extubación, ahí creo que es una sociedad española de anestesiología, que muestra también esta técnica de extubación a presión positiva, y creo que la muestra para un paciente con COVID, cosa que no debería hacerlo así porque en realidad
la ventilación mecánica lo que hace es aerosolizar las partículas, entonces no estaría recomendado, digamos, en el paciente con COVID o en el paciente que tenga gérmenes respiratorios que requieran aislamiento, ¿sí? Pero esta técnica de extubación a presión positiva existe y también es muy buena, y nosotros lo que hacemos no es hacerlo con respirador apagado, el respirador está prendido todo el tiempo, seteamos un nivel de soporte, un nivel de PIP, aspiramos el lago orofaringio igual que en esta técnica, retiramos la sujeción, desinflamos el balón y es la propia presión positiva la que hace que al desinflar el balón, la presión positiva hace que las secreciones que estaban por encima del balón endotraqueal alcancen la vía aérea superior del paciente y el paciente tosa y expectore las secreciones, ¿sí? En teoría podría este tipo de técnica reducir las neumonías post-extubaciones, porque un tema importante acá es que cuando nosotros desinflamos el balón, ¿sí? En la cavidad bucal y en el espacio supraglótico hay secreciones que en general están contaminadas, entonces si nosotros no hacemos una buena higiene de la cavidad oral, si no hacemos una buena aspiración del lago y desinflamos el balón, todo el contenido que esté por arriba va a pasar a vía aérea inferior, entonces tenemos riesgos de producir una neumonía post-extubación. Y esto es importante en cuanto a la prueba de ventilación espontánea, que hoy cuando les hablé de los predictores, les dije que la prueba de ventilación espontánea seguía siendo el método más sencillo y más eficiente para detectar a los pacientes que pueden ventilar de forma espontánea, y un paciente que supera de forma exitosa la prueba significa que tiene un 80% de capacidad de permanecer sin el respirador, ¿sí? O sea que queda un margen de alrededor de un 20% de pacientes que pueden fallar una vez que retiremos el soporte ventilatorio y una vez que retiremos la vía aérea, ¿sí? Y en ese caso vamos a estar frente a un fracaso de extubación, ¿sí? Hasta ahora habíamos dicho que nuestro paciente venía joya, entonces fuimos avanzando, sacamos la vía aérea, pasaron 2 horas, y el paciente evoluciona con una incapacidad para tolerar este retiro de la vía aérea, entonces necesita que se reinstaure la vía aérea artificial, que se vuelva a intubar al paciente, ¿sí? Entonces ahí estamos frente a un fracaso de extubación. Y también tenemos causas, ¿sí? Que algunas van a estar relacionadas con la vía aérea y otras no. Las causas que están relacionadas con la vía aérea están relacionadas con la permeabilidad de la vía aérea, esto que habíamos visto, la posibilidad de generar un edema laringio o un estridor post-extubación, ¿sí? Una obstrucción alta de la vía aérea, o también puede ser una obstrucción baja de la vía aérea por secreciones. Y después tenemos las causas que no están relacionadas a la vía aérea y más bien están relacionadas a la bomba ventilatoria y a otras causas, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, deterioro de conciencia, retiramos el tubo, el paciente estaba bien, pasaron 5 horas y el paciente deterioró el sensorio, quizás pudo haber sufrido una ACV o cualquier otra cosa que haga que deteriore su sensorio, debilidad tusígena, entonces no tiene buen manejo de secreciones, algún tipo de trastorno de glutorio, ¿sí? Y, bueno, incapacidad para manejar secreciones. Todas estas cosas pueden suceder una vez que nosotros retiramos la vía aérea. Y hay algunos factores, de nuevo, que nos pueden predecir, si se quiere, o nos pueden hacer sospechar de que nuestro paciente que venía tolerando muy bien la prueba, quizás tenga riesgos de fallar a la extubación, ¿sí? O sea, pasó súper bien la prueba, toleró, no tuvo ningún signo de intolerancia, voy a evaluar la extubación, también tiene buena fuerza tusígena, no tiene trastorno de glutorio, tiene buen nivel de sensorio, bla, 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 pero tengo factores que están asociados con el aumento de riesgo de fallo, ¿sí? Que yo los tengo que tener en cuenta. Y estos factores son la edad avanzada, ¿sí? Imagínense que tengo todo este pacientito, pero es un paciente que tiene mayor de 70 años, que estuvo ventilado 38 días, que la severidad de su enfermedad al momento de la extubación es grave, y que tiene como antecedente en su internación en terapia intensiva ya una autoextubación, estaba medio agitado, medio ansioso, se sacó solo el tubo, o que ya tuvo una falla previa, ¿sí? Cualquiera de estos factores que el paciente presente
son factores que están asociados con el riesgo de falla, ¿sí? Y las tengo que considerar en el momento de tomar las decisiones. Y por ahí, si tengo un paciente con edad avanzada, decido progresar, está bien, sí, porque el objetivo siempre es descomplejizar al paciente, pero esta información me sirve para hacer un monitoreo mucho más cercano una vez que lo extubo al paciente. ¿Sí? El paciente más importante es al paciente al que yo decidí sacarle el soporte y al que decidí retirarle la vía aérea, es el paciente que más monitoreo va a necesitar. Entonces tengo que continuamente ir a evaluar a ese paciente. Y esto más o menos es para ver la cantidad de cosas que tiene que pensar el kinesiólogo que está conduciendo el destete, ¿sí? Que es el que está quitando el soporte ventilatorio a ese paciente tan crítico que entró a la terapia intensiva. Bueno, ahora les pediría, si alguno tiene lector de cámara, vamos a ver si sale, y con esto ya terminamos, si pueden copiar el código QR, que está acá, y si no, ingresen a esta página y coloquen este código. Necesito que me digan si están haciendo eso o no. Sí, yo ahí me fijo, la estoy probando. Yo también estoy intentando. Con el lector QR directamente nos tiene que mandar. A ver, voy a... Nos hizo una pregunta, ¿no? Dice, en un paciente intubado, ¿cuánto tiempo debería durar la prueba de Exacto. ventilación espontánea? Sí, perfecto, eso es. Julio, necesito ayuda de nuevo para esto de compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Ahora ¿qué están viendo? Ahora estamos viendo así todos los, digamos, los conectados y nada más. Lo que tenés que hacer es abrir nueva tu página, hasta la página donde estás, dejarla abierta. Lo presento, voy a Zoom, ahí está. Y ahí. Comparto pantalla. Y fíjate en las opciones que te salga tu... Ahí está. Bueno, ahí está, creo, ¿no? ¿Ven? Sí, se ve perfecto. Bueno, desde el celular tienen que tener la misma captura y la pregunta es, en un paciente intubado, ¿cuánto tiempo debería durar la prueba de ventilación espontánea? ¿Sí? Y tienen tres opciones. Una es, el tiempo es indeterminado, la prueba debería durar de 30 a 120 minutos o al menos 4 horas. Todos los que estén visualizando en el celular, si pueden elegir una de las opciones y le dan a Enter. Uno nomás tengo, dos. Solo dos. ¿Alguno más? Si me puede decir si está intentando entrar, porque si no, sigo nomás. ¿Puede volver al código QR? Así podemos ingresar. Puede volver al código porque si no, no vamos a poder entrar. Bueno. ¿Dónde está esto acá? ¿Ahí lo ven? ¿Lo están viendo? No, aparece la encuesta ahí. No, ahí tiene que salir nomás, o sea, tenés que dejar de compartir y abrir de vuelta el otro SIM donde vos estabas. Y ahí de vuelta entrar a Zoom, así como hiciste este, tío. Que sí lo tenés que compartir desde Zoom. Pero, ¿por qué no tengo...? Pucha, che. ¿Qué pasó? Bueno, pueden ir... Acá está. Stop. El QR. Ahí está. A ver. ¿Ahora sí lo están viendo?
Sí, ahora Sí, sí sí, se sí, ve. se ve, sí, se ve, se ve. Bueno, ¿todos pudieron entrar? Bueno, Gustavo ya nos está contestando acá por el chat. Bueno. Vamos a ver la de las preguntas. Yo ya contesté y me dice que espere. Bueno, ¿esta están viendo ahora? Sí, se Sí, está viendo el porcentaje. Quiero resetearla. Bueno, a ver si ahí pueden votar todos. En un paciente intubado, ¿cuánto tiempo debería durar la prueba de ventilación espontánea? Bueno, algo parece que aprendieron, al menos la mayoría. Tenemos 10. ¿Hay gente que todavía no votó? Ah, Gustavo dice que no pudo entrar. Ah, bien, está bien, pero igual pudiste opinar acá y tu respuesta está bien. Vamos a ver la siguiente. Tengo muy lenta la conexión a internet. Vamos a ver ahí. Waiting for players. Vamos a ver. Con respecto al destete simple, elija la opción correcta. Requiere 3 pruebas de ventilación espontánea, representa el 70% de los pacientes destetados o se asocia con mayor mortalidad. Elijan una opción. Puse poco tiempo, parece. Muy bien. El destete simple representa el 70% de los pacientes que pueden ser destetados. Bueno, perfecto. Vamos a salir de acá. Y volvemos a esta. Bueno, y con esto damos por terminada la clase. Como pueden ver, la ventilación, toda la ventilación mecánica y el destete, sobre todo es un tema muy amplio, un montón de temas no pueden ser incluidos, primero porque exceden el objetivo, sí, para tener la primera charla sobre cómo retiramos el soporte ventilatorio, pero bueno, creo que algo de todo el proceso por ahí les quedó claro, y si no les quedó claro, quieren acercarme preguntas o algo. Aprovechen, chicos, aprovechen las preguntas, las Time cuestiones, las out. dudas. Profe, yo tengo una sobre las técnicas en la prueba de ventilación espontánea. Sí. Si hay alguna de preferencia o eso es a elección del kinesiólogo. Sí, es a elección del kinesiólogo. Viste que había dicho que hay 3 pruebas, el tubo en T, la presión de soporte y CPAP, y ninguna, no hay evidencia de que una sea superior que la otra. Sí, hay una serie de estudios muy conocidos de la década de los 90 que no arrojaron diferencias significativas en cuanto a superioridad de una sobre otra. ¿Sí?
Así que es a elección del kinesiólogo que la trate, pero sí es importante saber que si elegimos hacer la prueba con respirador, estamos usando presión positiva en el sistema respiratorio, entonces algunos pacientes podrían beneficiarse de esa forma, ¿sí? Como por ejemplo un paciente con EPOC que tenga atrapamiento aéreo, nosotros con la PIP podemos contrabalancear ese atrapamiento aéreo y quitarle un poco de carga o de trabajo a esos músculos respiratorios. Después también los pacientes con insuficiencias cardíacas, con la presión positiva, nosotros podemos ayudarlo a que toleren la ventilación espontánea. Entonces, en algunos pacientes, el tubo en T por ahí es mejor porque objetivamos mucho más la tolerancia, y por ahí en otros pacientes, si podemos ayudarlos con un poquito de presión positiva, decidimos esa, ¿sí? Pero ya es a decisión del kinesiólogo que lo trata y en base al tipo de paciente que vayamos a destetar. Gracias. Pero bueno, no hay supremacía de una sobre otra, sino que hay un montón de factores que se evalúan a la hora de decidir cómo llevamos a cabo la interrupción, digamos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El proceso en sí completo del destete culmina con la extubación o también abarca los procesos de, por ejemplo, la reeducación respiratoria o la reeducación de la deglución o cualquiera de esos No, procesos que se puedan ver afectados? reeducación respiratoria no. ¿A qué te referís? Por ejemplo, a los inspiradores, los incentivadores o ejercicios respiratorios. Claro, por ejemplo, ejercicios respiratorios o si el paciente perdió la capacidad de la deglución, por ejemplo. Bueno, la deglución sí está incluida en un proceso post retirada del tubo. Vamos a ubicar dos pacientes, un paciente intubado y otro paciente muy diferente, es un paciente con traqueostomía. El paciente intubado, una vez que nosotros retiramos la vía, retiramos el tubo, nosotros hacemos un proceso de evaluación y podemos identificar algún tipo de trastorno deglutorio y actuamos sobre eso, ¿sí? Es un tipo de pacientes, ahí ya no tenemos respi, ya no tenemos tubo. Otro tipo de paciente puede ser el paciente que se prolonga mucho más en el tiempo y quizás tolere no tener respirador, o sea, no tener soporte ventilatorio, pero todavía no podemos retirar la vía aérea artificial, que en este caso es una cánula. Pero en ese paciente sí hay un proceso que es un proceso de refuncionalización de la vía aérea superior, donde está incluida la fonación y la deglución. Creo que se termina el tiempo. No sé si nos volvemos a conectar o... Sí, todo depende de las preguntas de los chicos, no hay ningún problema. ¿Sí? Si no tienen preguntas, le damos todas las gracias y los aplausos vía Zoom, Cintia. Pregunten, si no... No, sí. Muy buena la clase de la licenciada. Bueno, gracias, Ramiro. En realidad, ¿Alguien más quiere saber algo? Me queda una pregunta. Sí. Con respecto a lo que o sea, legalmente los kinesiólogos no deberían hacer la intubación, pero en el caso de que tengan que hacer de urgencia y la hagan mal y provoquen un daño en la persona, es responsabilidad del kinesiólogo. Es un tema bastante gris, digamos, donde se ponen en juego un montón de cosas, digamos. Si vos, kinesiólogo, tuviste que acceder a la vía aérea, quiere decir que el médico tratante no tuvo la capacidad de hacerlo en primera instancia, ¿sí? Que Sí. el que tiene responsabilidad legal sobre el paciente es el médico. Claro, y que tipo el kinesiólogo si no sabe tampoco va a hacer. Por supuesto, por eso les mencionaba que hay otros dispositivos de acceso rápido para personal no entrenado, como la máscara laringea, ¿sí? Si vos